En medio de todo este ambiente político electoral en el que nos encontramos inmersos, es importante que como creyentes tengamos la postura adecuada, ser parte de la solución y no del problema, tener una decisión sabia que no esté adulterada, que seamos, como dice el proverbista, balanzas justas. Que no tomemos una decisión por conveniencia personal, sino hagamos a un lado todo lo que pueda llevarnos a tener un veredicto por amiguismo, por compadrazgo, o porque ya tengo una torta debajo del brazo y por lo menos por 6 años estaré asegurado. Y esta es la razón por la que tengo que votar por ellos, aun cuando sé claramente que estoy quebrantando los estándares espirituales que contundentemente me describirán al mirarme en el espejo como parte de esa pandilla. Definitivamente, los tiempos han cambiado y en la actualidad el pueblo está más informado que cuando nosotros éramos niños o todavía no votábamos. Una de las cosas por las cuales debemos dar gracias a Dios es que podemos obtener información, porque ya no votamos a ciegas. Podemos decir que el que quiere hacerse el ciego, lo hará. El que quiere hacerse el mudo, fácilmente alcanza esta meta. El que quiere aplaudir la telenovela política con grandes actores, lo puede hacer. Pero es importante conocer nuestra historia. Hay una frase popular que dice que aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Cosa que no les gusta a los opositores porque el pasado está lleno de corrupción. Hacia donde quiera que miremos y al personaje que pongamos en la mira, no se salva de esta palabra que la llevan pegada como si fuera su mismo atuendo. La Biblia, la palabra de Dios, está llena de historias en donde podemos apreciar a distintos personajes. Muchos de ellos nos inspiran, nos animan a perseverar y mantener nuestra confianza en Dios, porque por medio de la fe, ellos alcanzaron lo que parecía imposible. Por otra parte, tenemos historias no tan afortunadas, de las que podemos aprender, pero en un sentido inverso, para no cometer los mismos errores. Y es que en toda esta transición que nos ha tocado vivir, hemos visto un desfile y despliegue de personajes, algunos buenos, otros no tan buenos y algunos definitivamente impresentables que no podemos defender. Políticos que impulsaron el desarrollo del país, que generaron vías de comunicación, que permitieron un despertar económico en donde se vislumbró un futuro prometedor, al menos por algunos años. Personas que supieron impulsar la cultura, las artes, pero quizá al mismo tiempo o más tarde vimos personajes que tomaron decisiones que afectaron a la mayoría de la población y que hoy en día seguimos siendo afectados por lo que el gobernante en turno, el poder legislativo y grupos de poder determinaron que era lo mejor. Lo mejor, pero solo para ellos y su grupo selecto. Somos imperfectos, somos susceptibles a equivocarnos. Lo interesante es que si un grupo político gobernó más de 80 años y el otro tuvo 12 años para enmendar lo torcido y en lugar de componerlo, lo empeoraron, tenemos una realidad que se niegan a aceptar. Lo único que nos faltaba y ya se realizó es que quienes habían sido antagonistas por tantos años se volvieran de la noche a la mañana en los grandes amigos disque por México. ¿Por qué es que pensamos
que todo se iba a componer en tan solo 6 años de gobierno del partido en el poder. Es muy injusto y malintencionado pedir algo que no se realizó por décadas. No podemos medir con la misma vara. Tal vez no nos gusta la forma de gobernar o la manera en la que se han tomado las decisiones. Tal vez no nos gustó el partido que ganó la elección. Pero tenemos que permitir abiertamente, de la misma manera como nosotros respetamos cada uno de sus periodos. Ahora es necesario dejar que el gobierno en turno trabaje porque es su turno y todos aprendamos con toda humildad lo que debemos tomar para mejorar. Porque fueron nuestros abuelos y padres. Aún nosotros mismos esperábamos todo lo que prometieron los neoliberales. Fueron más de 90 años. Sin embargo, en lugar de contrastar, de consensar, de dialogar correctamente, estos grupos se han dedicado a hacer una guerra sucia, a entorpecer y zancadillar vez tras vez, a pesar de tener una cola larga que tratan de esconder, en lugar de apoyar a los que en la actualidad tienen la batuta. Y es lógico. Posiblemente algunos perdieron privilegios porque estaban acostumbrados a que todo se les diera en bandeja de plata. Pero esto no les da derecho a despotricar, menospreciar y denostar el esfuerzo, el trabajo, la dedicación de todos los que están trabajando arduamente por nuestra patria, tratando de dejar un legado. No se trata de descalificar con mentiras, con noticias ficticias, con montajes. Se trata de reconocer que los que estuvieron en el poder tuvieron la oportunidad de hacer un trabajo loable, pero no lo hicieron, porque las evidencias están en su contra, porque no se puede defender lo indefendible, porque no han dado muestras de que están arrepentidos y en su orgullo cada vez caen más y más al fondo de la historia. Ahora bien, como creyentes tenemos que comportarnos a la altura. Tenemos que informarnos como lo hacían los cristianos de Berea. No podemos aceptar como verdad lo que dicen los que nos han mentido, porque nos podemos encontrar con otra nueva mentira. No podemos tapar el sol ante las evidencias que gritan a voz en cuello lo que han hecho y quieren seguir haciendo. Tenemos que cerciorarnos que la información que recibimos sea fidedigna, porque podemos ser nuevamente engañados. Otra pregunta interesante que surge ante esta polémica es: ¿por qué es que defendemos la corrupción? ¿Será porque me beneficio de ella? ¿Por qué? Si ellos pierden, tal vez perderé mi trabajo, perderé mis ingresos. Entonces, mi opinión está contaminada porque no estoy actuando en justicia, sino por conveniencia. Me conviene que ellos ganen la elección porque entonces seré beneficiado y no porque ellos sean la mejor opción, sino porque va de por medio mi futuro. Algunos se ponen la armadura y hasta dan la vida por estos candidatos cuando la vida de estas personas están envueltas en tremendas irregularidades, corrupción, enriquecimiento ilícito, todo lo anterior documentado con pruebas que lógicamente ellos niegan, porque se han amparado con las mismas instituciones que crearon, que defienden porque los han protegido por años. Por otra parte, vemos la incongruencia en algunos creyentes que defienden o se hacen de la vista gorda con la corrupción que arrastra la oposición, porque supuestamente ellos están a favor de la vida y la familia, pero son corruptos.
se encuentran inmersos en casos de abusos contra la mujer, en la trata y otros delitos graves. Han puesto en peligro a muchas familias en la búsqueda del poder. Han exonerado a sus amigos y familiares y desprotegido a los más indefensos. Tenemos que ser congruentes. No podemos hablar por hablar. Si estamos corriendo con los ojos vendados detrás de los que dicen conocer la manera y las formas en las que podemos salir adelante, pero nunca hicieron ni movieron un dedo por el pueblo. No me refiero a que no tengamos la libertad para expresar nuestra opinión, pero que la ejerzamos con responsabilidad, siguiendo la verdad y no cayendo en la mentira y la provocación. Por otra parte, hay que subrayar que hemos sido engañados por la misma Iglesia, que ha intervenido a favor de algunos candidatos influenciando el voto de sus feligreses. Recuerdo que en algunos comicios se nos dijo, en el afán de obtener la continuidad del gobierno, apoyando a un presidente que tenía problemas con el alcohol, se nos dijo que este personaje hasta realizaba célula con su gabinete. Algunas iglesias lograron senadurías, diputaciones y puestos públicos porque eso se les prometió por el apoyo. Pero cuando ves que es pan con lo mismo y que teniendo una bandera de paz, ensangrentaron al país e hicieron las mismas triquiñuelas y trampas electorales de los que beneficiaron a sus amistades y saquearon al país, ¿cómo podemos hacernos de la vista gorda y aplaudir este tipo de actos inaplaudibles? ¿Cómo podemos poner las manos en el fuego por ellos? ¿Cómo seguir en el mismo bando que prometió un cambio y en lugar de hacerlo, ahora van de la mano juntos en pro de seguir enriqueciéndose a costa del pueblo? ¿Cómo podemos apoyarlos cuando ellos mismos se evidenciaron, sacando a la luz la forma en la que se reparten el botín, si entre ellos mismos no se pueden poner de acuerdo y se pelean? La realidad es que en estos 5 años ha habido resultados. Falta por hacer, pero se ha logrado mucho. Sin embargo, la oposición desde el inicio de este nuevo gobierno ha mentido sistemáticamente, una y otra vez, tratando de desacreditar y estorbar el desarrollo de las nuevas propuestas. Y es aquí en donde como iglesia no debemos caer en el juego sucio, las mentiras, las provocaciones, porque entonces, ¿cuál es la diferencia que haremos en este mundo si criticamos, vociferamos, insultamos a la autoridad embestida por Dios? Nos convertimos en jueces, cuando nuestro deber es apoyar, por lo menos levantando en oración al presidente. En lo personal, he aprendido a respetar a mis autoridades, a aquellos que están en el poder, sea del partido que sea, independientemente de que esté de acuerdo o no con las decisiones que tome, porque eso es lo que me enseña la palabra de Dios. Tenemos una responsabilidad como iglesia y muchas veces no la hemos llevado a cabo eficazmente y mucho menos con fidelidad. Nuestro deber es orar, porque a eso nos invita la Escritura, no solo en el periodo electoral, sino que nos mantengamos orando por los que están en eminencia. Pablo no dice, ora por el presidente si te cae bien. Algo que aprendí de un líder que me pastoreó es que nos enseñó a no hablar mal de quien nos está gobernando, porque entonces no aceptamos a quien Dios puso para estar al frente del país. Porque la Biblia nos enseña que Dios es el que pone y quita a los reyes. Entonces, ¿por qué es que nos atrevemos a hablar a diestra y siniestra, a hacer proselitismo, a lanzar burlas, improperios, a reírnos, cuando Dios nos manda a honrar a nuestras autoridades?
es en el libro de Romanos, en el capítulo 13, verso 1, en donde se nos recuerda que es Dios el que puede darle autoridad a una persona, y es Él quien ha dado poder a los gobernantes que tenemos. En otra carta, el apóstol Pablo nos recomienda orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiendo que les muestre su bondad y los ayude. Pablo nos invita a orar por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. No he encontrado ningún verso en la Biblia que me anime a hacer propaganda política, a lanzar preferencias. Lo único que he encontrado es que debo orar por ellos. Hemos hecho caso a esta palabra. La hemos hecho con un corazón correcto, a pesar de que no estamos de acuerdo con quienes están en el poder. Lo haremos solo si simpatizamos con el candidato. La Biblia no nos habla de partidos, de amiguismos, de preferencias, de conveniencias, de proselitismo. La Biblia va más allá de lo que me gusta, de lo que estoy de acuerdo. La Biblia no nos dice que apoyemos a quien me beneficia, a quien me ha prometido un puesto. La Biblia nos manda a orar por nuestra nación, por sus gobernantes. Deseamos vivir en paz, pero nuestras acciones nos hacen caer en la confrontación y con ello evidenciamos lo que hay en nuestro corazón. Somos creyentes y debemos hacer la diferencia con conciencia, sabiduría y no para crear conflictos. Escuchemos el verso, el pasaje que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 13, versos 1 y 2, el cual nos recuerda lo que debemos hacer al respecto, porque si realmente somos espirituales, no iremos en pro de un partido político, ni por sus ideales que muchas veces solamente son un gancho para atraer a la gente. Si somos espirituales, no necesitamos ponernos una camiseta o escribir que somos parte de uno u otro partido. Tenemos la certeza de que Dios está en control y Él, que es soberano, nos dará el presidente que merecemos. Si realmente buscamos a Dios, escuchemos su voz y hagamos lo que Él nos muestre, a pesar de que vaya en contra de lo que nuestra mente nos diga, y perdamos aquello que parece una oportunidad o beneficio, pero nos hace o nos puede hacer iguales a los que defendemos sin tener la razón. Este verso dice: solo Dios puede darle autoridad a una persona, y es Él quien les ha dado autoridad a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado. Te invito a dar like, a suscribirte y te animo para que invites a más personas a ser parte de este canal. Nos vemos el día de mañana en la siguiente cápsula de vida.